Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noche se cernía sobre la vega del Jarama, un manto oscuro y espeso que prometía el olvido. El aire, quieto y pesado, olía a tierra húmeda y a las últimas flores del verano que se resistían a morir. En la distancia, las luces de Madrid parpadeaban como un enjambre de luciérnagas inquietas, ajenas al drama que estaba a punto de desatarse en aquella soledad rural. La carretera, una cinta de asfalto polvoriento, serpenteaba entre campos de labranza y caseríos dispersos. Era el mes de mayo de 1932, una primavera tardía y caprichosa que había traído consigo más tormentas que sol. En una de esas fincas, conocida por todos como la de la Chata, vivía Francisca, una mujer de 42 años cuyo apodo le venía de su nariz, corta y respingona, un rasgo que en su juventud le había conferido cierto encanto pero que el tiempo y las fatigas habían endurecido, como todo en ella. Francisca era viuda, o eso decía, aunque las malas lenguas murmuraban que su marido simplemente se había cansado de su carácter agrio y de su afición a la botella y se había marchado a buscar fortuna a las Américas, dejándola sola con un hijo, Mariano. Un muchacho de 16 años, espigado y silencioso, de ojos asustadizos que parecían haber visto más de lo que correspondía a su edad. La finca de la Chata no era gran cosa. Unas cuantas fanegas de tierra que daban lo justo para malvivir, una casa de adobe con el tejado hundido por una esquina y un corral donde un par de gallinas escarbaban con indiferencia. La verdadera fuente de ingresos de Francisca, el secreto a voces que todos en el pueblo conocían y callaban, era el contrabando. Tabaco de Gibraltar, anís del que quema las entrañas y, de vez en cuando, alguna partida de seda robada. Un negocio peligroso que la había puesto en contacto con gente de toda la haya, hombres de mirada torva y navaja fácil que aparecían y desaparecían al amparo de la noche. Aquella noche de mayo, Francisca esperaba a uno de esos hombres. Se llamaba Ricardo, un viajante de comercio de Zaragoza que se había convertido en su amante ocasional y en su socio en los negocios turbios. Ricardo era un hombre apuesto, de verbo fácil y sonrisa embustera, un seductor de provincias que sabía cómo engatusar a las mujeres solitarias y sacarles hasta el último céntimo. Le había prometido a Francisca un negocio redondo, una partida de joyas robadas en un palacete de la capital que les daría para retirarse a una vida de lujo y ocio. Francisca, a pesar de su desconfianza natural, se había dejado seducir por la promesa de un futuro mejor, lejos de la miseria y el fango de la vega. Mariano, el hijo, observaba la escena desde la penumbra de su habitación. Veía a su madre, vestida con su mejor falda, la de los domingos, y con un colorete exagerado en las mejillas, pasearse nerviosa por la cocina, atizando el fuego y sirviéndose una copa de anís tras otra. Oía sus murmullos, sus risas forzadas, sus maldiciones cuando el leño no prendía. Mariano odiaba a Ricardo. Odiaba su sonrisa condescendiente, la forma en que miraba a su madre, como si fuera una yegua que se compra en la feria, y sobre todo, odiaba el miedo que sentía cada vez que aquel hombre cruzaba el umbral de su casa. La llegada de Ricardo se anunció con el ladrido del perro y el crujido de las ruedas de su coche sobre la gravilla del camino. Era un automóvil lujoso para la época, un Citroën negro que brillaba bajo la luz de la luna como el caparazón de un escarabajo gigante. Ricardo entró en la casa con la arrogancia de un conquistador. Traía consigo una maleta de cuero y una botella de coñac del bueno. Abrazó a Francisca con una familiaridad que a Mariano le revolvió el estómago y le despeinó el pelo con un gesto paternalista que era pura farsa. La cena fue un asunto tenso y silencioso. Francisca, cada vez más borracha, intentaba mantener una conversación animada, pero sus palabras se atropellaban y sus risas sonaban a hueco. Ricardo comía con apetito, ajeno a la atmósfera cargada que se respiraba en la pequeña cocina. Mariano apenas probó bocado. Sentía una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro que le helaba la sangre. Después de la cena, Ricardo abrió la maleta. Sobre la mesa de madera, a la luz temblorosa del candil, las joyas robadas desprendían un brillo maligno. Collares de perlas, pulseras de diamantes, anillos con piedras preciosas que parecían ojos de serpiente. Francisca ahogó un grito de codicia.
Sus manos, ásperas y encallecidas por el trabajo, acariciaron las joyas con una reverencia casi religiosa. Fue entonces cuando todo se torció. Francisca, envalentonada por el alcohol y la visión de tanta riqueza, exigió a Ricardo su parte del botín. Quería la mitad, como habían acordado. Ricardo se echó a reír. Una risa fría y cruel que retumbó en la pequeña cocina como un trueno. Le dijo que estaba loca, que ella no había hecho nada más que prestar su casa como escondite y que con un par de billetes tendría que darse por satisfecha. La discusión subió de tono. Los insultos se mezclaron con las amenazas. Francisca, fuera de sí, cogió un cuchillo de la mesa. Ricardo, más rápido y más fuerte, se lo arrebató de un manotazo y la abofeteó con tal fuerza que la tiró al suelo. Mariano, que había permanecido paralizado por el miedo, sintió que algo se rompía dentro de él. La imagen de su madre, humillada y maltratada, le nubló la razón. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la chimenea, cogió el atizador de hierro y, con una fuerza que no sabía que poseía, golpeó a Ricardo en la cabeza. 1, 2, 3 veces. El sonido sordo de los golpes se mezcló con el quejido ahogado del hombre, que se desplomó sobre la mesa, derramando la botella de coñac y esparciendo las joyas por el suelo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Francisca, desde el suelo, miraba a su hijo con los ojos desorbitados por el horror. Mariano, con el atizador todavía en la mano, temblaba como una hoja. El olor a sangre y a coñac llenaba la estancia. Habían cruzado una línea invisible, un punto de no retorno. Ya no eran simples contrabandistas, eran asesinos. Lo que vino después fue una pesadilla de sangre y locura. Francisca, recuperada del estupor inicial, se levantó y, con una frialdad que lava la sangre, tomó el mando de la situación. Había que deshacerse del cuerpo, borrar todas las huellas. No podían permitirse testigos. Con la ayuda de un Mariano dócil y aterrorizado, arrastraron el cadáver de Ricardo hasta el corral. Allí, a la luz de un farol, comenzó la macabra tarea. Con un hacha y un cuchillo de matarife, desmembraron el cuerpo. La noche se llenó de sonidos espeluznantes, el crujido de los huesos, el chapoteo de la sangre. Trabajaron durante horas, movidos por una extraña mezcla de pánico y determinación. Francisca decidió que la mejor manera de hacer desaparecer los restos era quemarlos. Encendió una gran hoguera en el centro del corral, alimentándola con leña seca y los muebles viejos que guardaban en el cobertizo. Uno a uno, fueron arrojando los trozos del cadáver al fuego. El olor a carne quemada se mezcló con el de la madera, creando un perfume nauseabundo que se extendió por toda la vega. Mariano vomitó varias veces, pero su madre, con una entereza inhumana, no dejó de atizar el fuego hasta que del cuerpo de Ricardo no quedaron más que cenizas y algunos fragmentos de hueso calcinados. Las joyas, el origen de toda la tragedia, fueron guardadas en una caja de lata y enterradas bajo el suelo de la cuadra. El coche de Ricardo fue conducido por Francisca hasta un barranco cercano y despeñado. Luego, volvieron a la casa y limpiaron la sangre, fregaron el suelo, quemaron la ropa manchada. Al amanecer, la finca de la chata parecía tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Pero el horror se había impregnado en las paredes, en el aire, en el alma de sus habitantes. Los días que siguieron fueron un tormento de silencio y miedo. Francisca intentaba aparentar normalidad. Iba al pueblo a comprar, charlaba con los vecinos, se quejaba del tiempo. Pero sus ojos, 2 pozos oscuros en un rostro demacrado, delataban la procesión que iba por dentro. Mariano apenas salía de su habitación. No comía, no dormía. Las imágenes de aquella noche terrible se repetían en su mente una y otra vez. El sonido de los golpes, el olor a sangre, el crepitar del fuego. Se sentía sucio, manchado para siempre. La desaparición de Ricardo no tardó en levantar sospechas. Su familia, preocupada por su ausencia, denunció el caso a la Guardia Civil. Las investigaciones comenzaron de inmediato. Los agentes interrogaron a sus socios, a sus amigos, a sus amantes. El nombre de Francisca, la chata, no tardó en aparecer. Varios testigos afirmaron haber visto el coche de Ricardo en el camino que llevaba a su finca la noche de su desaparición. La Guardia Civil se presentó en la chata una mañana soleada de junio.
Francisca lo recibió con una calma fingida, negando haber visto a Ricardo en semanas. Registraron la casa, el corral, los alrededores. No encontraron nada. Pero el sargento al mando, un hombre astuto y curtido en 1000 batallas, notó algo extraño en la mirada de Mariano. Un miedo cerval, una culpa que se le salía por los poros. Decidió interrogarlo a solas. El interrogatorio fue largo y agotador. Mariano, al principio, se mantuvo firme en su negativa. Pero el sargento era un experto en quebrar voluntades. Con una mezcla de amenazas y promesas, fue minando la resistencia del muchacho. Le habló de la cárcel, de los años que pasaría entre rejas si no confesaba. Le prometió clemencia, una pena reducida si colaboraba. Al final, Mariano se derrumbó. Entre sollozos, confesó el crimen. Contó con todo lujo de detalles la terrible noche de mayo, el asesinato, el descuartizamiento, la hoguera. La confesión de Mariano cayó como una bomba en el pequeño pueblo. Nadie podía creer que la chata, aquella mujer ruda y bebedora, fuera capaz de cometer una atrocidad semejante. Y mucho menos que su hijo, aquel muchacho tímido y apocado, hubiera sido su cómplice. La Guardia Civil volvió a la finca, esta vez con picos y palas. Siguiendo las indicaciones de Mariano, excavaron en el corral y encontraron los restos calcinados de Ricardo. Debajo del suelo de la cuadra, hallaron la caja de lata con las joyas robadas. La prueba del delito era irrefutable. Francisca fue detenida y conducida al cuartelillo. Durante el interrogatorio, se mostró desafiante y altiva. Negó los hechos, acusó a su hijo de mentir, de haber enloquecido. Pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, acorralada y sin escapatoria, confesó. Su relato, frío y desapasionado, heló la sangre de los guardias civiles más veteranos. Describió el crimen con una precisión escalofriante, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid en la primavera de 1933. El caso del crimen de la chata, como lo bautizó la prensa, conmocionó a la sociedad española de la época. Los periódicos publicaron crónicas sensacionalistas, llenas de detalles morbosos sobre el descuartizamiento y la hoguera. La sala del juicio estaba siempre abarrotada de un público ávido de emociones fuertes. Francisca, vestida de luto riguroso, mantuvo una actitud desafiante durante todo el proceso. Su abogado intentó presentarla como una víctima de las circunstancias, una mujer maltratada que había actuado en defensa propia. Pero su frialdad y su falta de remordimiento jugaron en su contra. El fiscal, en su alegato final, la describió como un monstruo, una mujer sin alma, una hiena sedienta de sangre. Mariano, por su parte, se mostró abatido y arrepentido. Su testimonio, entrecortado por los sollozos, fue clave para la acusación. Contó cómo su madre lo había manipulado y coaccionado para que la ayudara a cometer el crimen. Su juventud y su evidente arrepentimiento le granjearon la simpatía del jurado y del público. La sentencia fue dictada una tarde lluviosa de abril. Francisca fue condenada a la pena de muerte. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y estupor. Hacía años que no se condenaba a una mujer a la última pena en España. Mariano fue condenado a 12 años de reclusión en un reformatorio, una pena considerablemente menor gracias a las atenuantes de su edad y su arrepentimiento. Francisca pasó sus últimos días en la cárcel de mujeres de Ventas, en Madrid. Se negó a recibir visitas, a confesarse, a pedir clemencia. Se enfrentó a la muerte con la misma frialdad con la que había vivido. La mañana de su ejecución, caminó hacia el patíbulo con la cabeza alta, sin derramar una sola lágrima. Sus últimas palabras, según cuentan los testigos, fueron una maldición para su hijo. La historia del crimen de la chata se convirtió en una leyenda negra que se transmitió de generación en generación. En la Vega del Jarama. La finca fue abandonada y pronto quedó en ruinas. La gente del pueblo decía que por las noches se oían los gritos de Francisca y el crepitar del fuego. Que el fantasma de Ricardo vagaba por los campos, buscando los trozos de su cuerpo. El crimen de la chata fue mucho más que un simple asesinato. Fue un retrato brutal de la España negra, de la miseria, la ignorancia y la violencia que anidaban en el corazón de una sociedad en crisis. Fue la historia de una mujer atrapada en una vida sin esperanza,
que vio en el crimen la única salida a su desesperación. Y fue la historia de un hijo arrastrado por la locura de su madre, un joven cuya vida quedó marcada para siempre por el horror de una noche de primavera. Con el paso de los años, la memoria del crimen se fue desvaneciendo, como las cenizas de la hoguera que consumió el cuerpo de Ricardo. Nuevas tragedias, como la guerra civil, ocuparon las primeras planas de los periódicos y los corazones de la gente. Pero de vez en cuando, en las largas noches de invierno, al calor de la lumbre, algún anciano del lugar volvía a contar la historia de la chata, la mujer que descuartizó a su amante y quemó sus restos en una hoguera. Y entonces, por un instante, el horror de aquella noche de mayo volvía a cernerse sobre la vega del Jarama, como un manto oscuro y espeso que prometía el olvido, pero que nunca acababa de llegar. El eco de aquellos acontecimientos resonó durante décadas en la comarca. La finca de la chata se convirtió en un lugar maldito, evitado por los lugareños. Los niños se atrevían a acercarse a sus ruinas en macabros juegos de valor, buscando los fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Se contaban historias de apariciones, de lamentos en las noches de luna llena, de una extraña frialdad que emanaba de la tierra donde se había levantado la pira funeraria. Mariano cumplió su condena en el reformatorio. Salió en libertad siendo un hombre joven, pero envejecido por la culpa y el recuerdo. Intentó rehacer su vida, lejos de la vega del Jarama, en una ciudad del norte donde nadie conocía su pasado. Cambió de nombre, encontró un trabajo modesto y se casó con una mujer buena que nunca supo la verdad sobre su familia. Tuvieron hijos, nietos. Mariano se esforzó por ser un buen padre, un buen abuelo, como si quisiera compensar con una vida de rectitud el horror de su adolescencia. Pero nunca pudo olvidar. Cada vez que encendía un fuego, el olor a humo le traía el recuerdo nauseabundo de la carne quemada. Cada vez que afilaba un cuchillo, veía las manos de su madre, manchadas de sangre. Vivió el resto de sus días con el fantasma de su madre a cuestas, con sus últimas palabras resonando en sus oídos. Murió anciano, en su cama, rodeado de su familia. Pero su muerte no fue en paz. En su último aliento, dicen que susurró un nombre, Francisca. Las joyas, el tesoro maldito que había desencadenado la tragedia, nunca volvieron a ver la luz. La Guardia Civil las confiscó como prueba del delito y, tras el juicio, fueron entregadas a la familia de Ricardo. Pero se decía que estaban malditas, que traían la desgracia a quien las poseía. La familia, temerosa, se deshizo de ellas. Unos dicen que las arrojaron a un pozo, otros que las vendieron a un joyero sin escrúpulos que las fundió para hacer nuevas piezas. Sea como fuere, su rastro se perdió para siempre, como el de tantos otros secretos oscuros de aquella España convulsa y violenta. El crimen de la chata, en su brutalidad, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Fue un caso que trascendió la crónica de sucesos para convertirse en un símbolo de la España más profunda y desconocida. Un recordatorio de que el mal, a veces, no necesita de grandes escenarios ni de personajes sofisticados. Que puede anidar en el corazón de una mujer solitaria, en una humilde casa de adobe, a la orilla de un río tranquilo. Y que su sombra puede extenderse a lo largo del tiempo, marcando a fuego el destino de las generaciones venideras. Así, la historia de Francisca y Mariano, de Ricardo y las joyas robadas, se convirtió en un cuento de advertencia, en una leyenda sombría que se susurraba en voz baja para asustar a los niños y para recordar a los mayores que el alma humana es un abismo insondable, capaz de albergar los más nobles sentimientos y las más terribles atrocidades. Y que en la quietud de la noche, en la soledad de los campos, a veces se desatan las pasiones más oscuras, dejando tras de sí un rastro de sangre y de cenizas que el viento no siempre consigue llevarse. La vega del Jarama, con su belleza serena y su fertilidad generosa, guardará para siempre el secreto de aquella noche de mayo, el recuerdo imborrable del crimen de la chata. Un crimen que, como una mancha de aceite, se extendió por la tierra y por el tiempo, contaminando todo lo que tocaba y demostrando, una vez más, que la realidad, a menudo, supera a la más truculenta de las ficciones. Y que la memoria, aunque a veces lo intente, nunca olvida del todo el hedor de la muerte. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa.
Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.